Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy es 25 de enero de 2026 y en este vídeo vamos a analizar las preguntas del MIR, que fue ayer, de ginecología y obstetricia. ¿Vale? La verdad es que este año, bueno, voy a compartiros una pequeña presentación que he hecho con las preguntas y, bueno, como pequeña introducción, solo decir que este año la verdad es que las preguntas de ginecología y obstetricia han sido muy sencillas. Bueno, prácticamente todas ellas se responden muy bien conociendo un poco la clínica del día a día de la especialidad. Es decir, muchas de ellas se responden simplemente habiendo prestado atención en las rotaciones prácticas durante la carrera y son conceptos básicos, importantes que hay que conocer y bueno, que yo creo que cualquier médico debe conocer. Así que en este caso creo que han sido preguntas bastante apropiadas. Una de ellas quizá un poquito más compleja por una situación límite, pero en general, como digo, creo que son preguntas muy equilibradas y muy correctas y muy sencillas de responder. Vamos a por ellas. La primera de ellas, he cogido el modelo cero para hacer esta presentación, este vídeo. Habla del cáncer de mama. Hay dos preguntas de cáncer de mama en este examen. Respecto al cáncer de mama, dice, uno, presenta una incidencia por edad con un pico entre los 50 y los 60 años que se reduce a partir de esta edad. Dos, el carcinoma ductal in situ se clasifica como estadio. Tres, el tipo histológico más frecuente es el carcinoma lobulillar infiltrante. Y cuatro, la mayoría de los casos de cáncer de mama se desarrollan en mujeres con riesgo genético para padecerlo. Bueno, en este caso os traigo aquí directamente de la SEOM, en la Sociedad Española de Oncología Médica, una tablita donde vemos que el carcinoma ductal in situ es ya un estadio cero, ¿no? Se estadifica como estadio cero. Así que en este caso la respuesta correcta sería la 2, ¿vale? El cáncer de mama no disminuye a partir de los 60 años, sino que aumenta la incidencia por edad. No es el tipo histológico más frecuente el carcinoma lobulillar infiltrante, sino el ductal. Y la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, no son en pacientes con riesgo genético. Así que en este caso, claramente la respuesta correcta era la 2, pregunta sencilla, que simplemente conociendo la estadificación de cáncer de mama la podemos sacar. Vamos con la siguiente, la pregunta 51 nos habla de una mujer de 35 años que consulta por baches amenorreicos de 3 a 6 meses en el último año y en el estudio hormonal muestra los siguientes niveles séricos de gonadotropinas hipofisarias, una FSH de 80, muy alta, y una LH de 51. ¿En qué diagnóstico deberíamos pensar? Y nos habla de uno, insuficiencia o fallo ovárico prematuro; 2, adenoma hipofisario primario; 3, amenorrea hipotalámica; o 4, una sospecha de Kallmann o síndrome de Prader-Willi, requiriendo ese diagnóstico diferencial según otros datos clínicos de la paciente. Bueno, en este caso es una pregunta clásica de amenorreas, un tema muy preguntado en el MIR. Curiosamente, justo fue antes del parón de los exámenes del primer cuatrimestre la última clase que di con mis estudiantes de la Universidad de San Pablo CEU. Y vamos a ver precisamente el esquemita, ¿no? Muy, muy resumidito que les hice de algoritmo diagnóstico y simplemente con este esquema se puede responder a la pregunta. Obviamente es una amenorrea secundaria, ¿vale? Con lo cual, bueno, aparte de que descartaríamos un embarazo, que en este caso ni nos lo plantea, lo que tenemos que ver son las hormonas. Solo nos da el dato de la FSH, pero sabemos que está muy alta. Fijaos que con una FSH alta directamente nos vamos a una insuficiencia ovárica, es decir, insuficiencia o fallo ovárico prematuro. Ya tenemos respondida la pregunta simplemente conociendo este esquema, que como les dije a mis estudiantes, esquema de altísimo rendimiento, ¿no? Simplemente con una FSH alta ya estamos en este lado del diagnóstico y además no nos habla ni de prolactina, ¿no? Como vamos a pensar en un adenoma hipofisario. No es una amenorrea hipotalámica porque sería una funcional, ¿no? Hipotalámica en la que tendríamos una FSH normal o baja y desde luego no serían esas patologías más asociadas a otro tipo de amenorreas. Así que claramente, insisto, solo conociendo este algoritmo podemos ir a la primera de las opciones. Pregunta muy sencilla de amenorreas. Vamos con la siguiente pregunta. Una mujer de 40 años se detectó un nódulo mamario, otra vez la mama,
y es remitida tras el estudio de imagen, mamografía y ecografía, calificando el informe radiológico con un hallazgo como nódulo BIRATS 4A. ¿Cuál sería la actitud más correcta? Realizar la exéresis del nódulo mamario, realizar pruebas de imagen cada 6 meses para comprobar si existe crecimiento y en este caso ampliar el estudio con biopsia, realizar biopsia percutánea con aguja gruesa del nódulo para estudio histopatológico, sí, histopatológico, estimando una probabilidad de malignidad menor o igual al 10%, o no es aplicable en este caso la catalogación porque el sistema BIRAT se definió para clasificar las microclasificaciones, no los nódulos. Bueno. Aquí simplemente hay que conocer el manejo según la categoría BIRATS. Esto es, vamos, cada día que tenemos estudiantes en las consultas se les explica, ¿no? Porque todos los días tenemos resultados de BIRATS, de ecografías o de mamografías y se les explica qué se hace con cada una de estas categorías. Entonces, aquí tenéis el BIRATS 4 en concreto, que sabéis que lo que hay que hacer es biopsiarlo, ¿no? Entonces, directamente, obviamente no hacemos un exámenes del nódulo porque no tenemos que tener un diagnóstico histológico, con lo cual hay que biopsiar. Las pruebas de imagen cada 6 meses es lo que hacemos en el BIRAD 3, ¿vale? Con lo cual aquí nada. Y claramente la única opción que nos habla de biopsia, que es que ya sin leer las preguntas tendríamos que haberla resuelto, es la 3, ¿no? Con lo cual claramente esta es la opción y la 4 no tiene ningún sentido, con lo cual iríamos aquí. Aquí os dejo, como os digo, una explicación pequeña del VIRAS 4, en el que en el 4A, como es el caso de esta paciente, requiere biopsia, lógicamente, aunque la sospecha de malignidad es baja, efectivamente, nos habla de un 10%, pero tenemos que biopsiarlo, ¿vale? Así que pregunta otra vez muy fácil, que podemos resolver simplemente habiendo rotado por consultas de ginecología. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes determinaciones analíticas es más útil para valorar la reserva folicular ovárica de una mujer que consulta por esterilidad? Uno, niveles séricos de estradiol en mitad de ciclo. 2, niveles séricos de hormona folículo estimulante o FSH a mitad de ciclo. 3, niveles séricos de hormona antimuleriana en cualquier momento del ciclo. O 4, determinación conjunta de FSH y estradiol en el día 8 del ciclo. Bueno, pues directamente tenemos que pensar en la antimuleriana, ¿no? Ya sabéis, aquí os pongo una definición de la Sociedad Española de Fertilidad. Antimuleriana es la forma analítica o bioquímica de estudiar la reserva folicular ovárica, la reserva ovárica. Sabéis que también es válido para estudiar la reserva ovárica el contaje ecográfico de folículos, pero a nivel analítico es la hormona antimuleriana la que nos lo da. Lo otro, nada de nada. ¿Vale? También para conceptualizar un poquito más la antimuleriana, recordaros que no estima ni la calidad ovocitaria ni tampoco es predictor de la gestación espontánea, pero sí que es, desde luego, la prueba bioquímica que nos sirve para detectar la reserva folicular. Otra vez, un concepto que sale muy a menudo en las consultas de la especialidad. Muchas pacientes pues, nos preguntan, ¿no? Por la posibilidad de estudiar esta reserva ovárica y lo que hacemos, aparte de por un posible contagio de folículos en la ecografía, es una determinación analítica de hormona antimuleriana. Así que otra pregunta conceptual muy sencilla. Vamos con la siguiente, de obstetricia. Es una gestante de 32 semanas que acude a urgencias por notarse mojada y se confirma una rotura prematura de membranas. Está afebril, la analítica de sangre es normal y el registro cardiotocográfico muestra una línea base de la frecuencia cardíaca fetal de 130 latidos por minuto y ausencia de contracciones. ¿Qué actitud le parece la más correcta? Iniciar, bueno, lo primero, cuando tenemos esta pregunta, ya tenemos que estar planteándonos qué nos está preguntando, por qué nos está preguntando y qué le pasa a la paciente. Tenemos una rotura prematura de membranas. Bien. Ahora, ¿es pretérmino o es a término? Pues la tenemos de 32 semanas, con lo cual es una rotura de membranas pretérmino. En una rotura prematura de membranas pretérmino tendremos que ver si además hay una amenaza de parto pretérmino asociada y si hay o no sospecha de corioamnionitis. Bien, no tenemos contracciones, ausencia de contracciones, con lo cual no tenemos APP asociada y no tenemos tampoco ningún signo de corioamnionitis. Fijaos que no tiene fiebre, principal criterio diagnóstico. La analítica de sangre es normal, es decir, nos dice que no hay leucocitosis. Y además también tenemos una frecuencia cardíaca fetal normal, no hay taquicardia fetal, con lo cual no hay ningún dato que nos haga pensar en corioamnionitis. Nosotros ya sabemos, por tanto, que tenemos una rotura prematura de membranas pretérmino sin amenaza de amenaza de parto pretérmino asociada
y sin coriomionitis, con lo cual ya sabemos que el manejo tiene que ser, os pongo aquí, de hecho, unas presentaciones, o sea, unas diapositivas de mi presentación también de las clases que doy en la universidad. Si os fijáis, siempre en el manejo de la rotura prematura del melón término hay que asociar antibiótico y el manejo aparte de ello depende de, en cuanto a finalizar, no finalizar, depende de si hay o no hay coriamnionitis. Si no hay coriamnionitis, como en este caso, la actitud activa la tomaremos a partir de la semana 34. Vamos a ver las opciones. Tenemos uno, iniciar tratamiento tocolítico profiláctico. No, no tenemos que iniciar tratamiento tocolítico porque no hay contracciones, no hay amenaza de parto pretérmino asociada, que es la única indicación en la que usamos la tocolisis, con lo cual nada. Vamos con la B, otra vez nos habla de iniciar tocolíticos, con lo cual nada de nada. Y por último, y luego vamos a la 3 que nos habla de iniciar tratamiento antibiótico, ¿vale? Aquí lo tenemos, tratamiento antibiótico, con lo cual esta nos puede valer. La pauta de maduración pulmonar con corticoides, bien, una paciente de 32 semanas, sabemos que antes de las 35 hay que poner corticoides. Y mantener actitud expectante con vigilancia materno-fetal, me gusta. Vamos con la última, iniciar tratamiento antibiótico, bien. Pauta de maduración pulmonar con corticoides, bien. Y finalizar en 48 a 72 horas, nada, ¿vale? En principio son solo 32 semanas, vamos a intentar llegar a 34, ¿vale? Con lo cual, claramente la respuesta correcta es la número 3, que es la que cuadra con esta información que hemos dado previa. Otra vez una pregunta sencilla en la que simplemente hay que tener muy claro qué patología nos están presentando y cuáles son las condiciones asociadas, es decir, si hay corio, no hay corio, si hay APP o no hay APP. ¿Vale? Lo que tenemos claro es que siempre tenemos que poner antibiótico, eso nos descarta dos opciones y directamente y que hay que finalizar a partir de la semana 34 si no hay coriamnionitis, con lo cual la 4 quedaría descartada. Vamos con la siguiente. Respecto, otra vez, una pregunta de obstetricia, en este caso de patología hipertensiva, de preeclampsia o insuficiencia placentaria. Dice, respecto al cribado del primer trimestre de la gestante, para estimar el riesgo de preeclampsia, señala la afirmación correcta. Es decir, estamos hablando de cribado. La inclusión del Doppler de las arterias uterinas, valor de índice de pulsatilidad en el cribado, aumenta la tasa de detección. El valor del SFLT1 incluido en el cribado indica mayor riesgo cuando está en concentraciones bajas. La detección de gestantes con alto riesgo permite prevenir la preeclampsia con ácido acetilsalicílico 150 miligramos noche, comenzando el tratamiento a partir de la semana 16 y únicamente debe realizarse en centros que dispongan de un ecógrafo de alta resolución. Bueno, aquí es básico acordarse de que en el cribado, ¿no? de la preeclampsia tenemos fundamentalmente, aparte de factores de riesgo, ¿no? que tenemos que tener siempre en cuenta, pero aquí no nos habla nada de esto, simplemente de factores ya diagnósticos de cribado. Tenemos el Doppler de las arterias uterinas y el ratio SFLT-PLGF. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos que en el primer trimestre, en la ecografía del primer trimestre, determinamos el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, como os pongo en esta diapositiva, también de una de nuestras clases de la universidad. Y esto lo combinamos, ¿no? Pues con otra serie de factores como la PAPA, la tensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso podemos aumentar la tasa de detección, con lo cual la uno ya parece correcta. Vamos, no obstante, a ver las siguientes. Nos habla del SFLT1, ya sabéis que esto es un poquito más reciente, ¿no? La determinación del ratio SFLT1-PLGF, pero que ya ha caído en el MIR y que es muy, muy relevante, muy importante. Por eso hay que conocerlo. Simplemente hay que conocer el orden, ¿no? Del numerador y denominador. Si el SFLT1 está en el numerador, si es bajo, el ratio será más bajo, con lo cual el riesgo será bajo. Entonces la 2 la podemos eliminar porque nos habla de que hay mayor riesgo cuando el SFLT1 está bajo y es todo lo contrario, ¿no? Cuando el SFLT1 está alto, es decir, cuando este ratio aumenta, tenemos más riesgo de preeclampsia. Podemos descartarla. En cuanto al ácido acetilsalicílico, que efectivamente es la medida farmacológica profiláctica en caso de riesgo de preeclampsia, lo iniciamos desde que determinamos el riesgo y además cuanto antes mejor, porque recordad que esto lo que ayuda es a una mejor placentación, por lo tanto, si lo iniciamos antes tendrá mejor resultado, por tanto, no a partir de la semana 16.
Y únicamente realizar sensores que dispongan de un ecógrafo de alta resolución, pues no, porque la verdad es que simplemente con un ecógrafo que disponga de tecnología Doppler podemos hacer un estudio de arterias uterinas, con lo cual claramente la opción correcta es la uno. Otra vez una pregunta sencilla en la que solo tenemos que conocer estos dos conceptos del cribado de preeclampsia. También algo muy básico que vemos en el día a día en las consultas de obstetricia. Vamos con la siguiente. Dice, ¿en cuál de los siguientes casos está claramente indicado iniciar tratamiento tocolítico en una gestante de 30 semanas que acude a urgencias por dinámica uterina y se comprueban contracciones en el registro cardiotocográfico? Bien. Bueno, vamos a verlas. Dice, uno, si la medida de longitud cervical mediante ecografía vaginal es de 20 milímetros. 2, si el test de fibronectina es negativo. 3, debe administrarse en todos los casos, dada la edad gestacional. O 4, debe administrarse en todos los casos si la mujer es primigesta, dada la edad gestacional. Bueno, en este caso, obviamente nos está hablando de amenaza de parto prematuro, ¿no? De APP. Aquí yo siempre a mis estudiantes les digo qué es una APP y qué no es una APP. Una APP es dinámica uterina y modificación cervical. Bien, eso es el diagnóstico de APP. Por lo tanto, ahí y solo ahí meteremos tratamiento tocolítico. Entonces, tenemos una embarazo de 30 semanas en la que tenemos dinámica uterina, ¿no? Nos habla de que hay dinámica uterina, con lo cual solo nos queda comprobar el otro componente, que es la modificación cervical, ¿no? Aquí lo tenemos, dinámica uterina y modificación cervical. Definición diagnóstica de la APP. Bien, bueno, pues fijaos que nos habla de debe administrarse en todos los casos a la edad gestacional, no, solo si hay modificación cervical, debe administrarse en todos los casos, bla, 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 no, solo si hay modificación cervical. Es verdad que el test de fibronectina, que es una prueba bioquímica de mucho menos valor que la cervicometría ecográfica, también se puede utilizar, pero desde luego lo haríamos si el test es positivo. Así que la podemos descartar, con lo cual solo nos quedará uno. Pero vamos a verla bien. Fijaos que habla de que si la medida de longitud cervical mediante ecografía vaginal es de 20 milímetros. Esta es la que os decía en la introducción, que es verdad que es un poco límite, porque si os fijáis, y otra vez os pongo diapositivas de nuestras clases en la universidad, entre semana 28 y 32, 31 más 6, y esta tabla es de la SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que es nuestro caso, ¿no? Porque estamos de 30 semanas, estaría en este rango, embarazo único. El límite es justo, el punto de corte es justo 20 milímetros. Pero fijaos que es menor o igual a 20 milímetros, es decir, a partir de menor o igual a 20 milímetros ya lo consideramos un cervix corto en estas semanas, con lo cual modificación cervical y dinámica uterina es una PP, hay que poner tocolisis, la opción uno sería la correcta. Otra vez un concepto que teniendo claras estas condiciones, qué es una PP, dinámica uterina, modificación cervical y sabiendo los puntos de corte, podemos llegar a la opción sin ninguna dificultad. Y por último, vamos a ver esta pregunta de menopausia, en la que nos habla de una mujer de 41 años que tuvo inesperadamente la menopausia a los 39 sin antecedentes de interés, dos partos normales y asintomática del climaterio, le consulta si debe, o sea, es asintomática y le consulta si debe tomar terapia hormonal de la menopausia. Tiene preocupación sobre ello porque su tía materna tuvo un cáncer de mama a los 50 años. ¿Cuál de las siguientes le parece la mejor recomendación si la exploración ginecológica y mamaria están dentro de la normalidad? Dice, uno, en su caso está indicada la terapia hormonal de la menopausia al menos hasta los 50 años si no aparecen contraindicaciones porque el beneficio supera el riesgo. Dos, puede obtener beneficio de la terapia hormonal de la menopausia, pero la duración del tratamiento no debe superar los 5 años por el riesgo de cáncer de mama que tendría que prolongarlo más. Tres, la terapia hormonal de la menopausia no tiene indicación en su caso al no presentar sintomatología vasomotora, sofocos ni otros síntomas. Y cuatro, la terapia hormonal de la menopausia no tiene indicación en su caso por no presentar sofocos, pero puede utilizar estrógenos locales para prevenir la sequedad vaginal. Bueno, aquí traigo una tabla de la AEM. Básicamente lo que nos está planteando es una mujer de menos, que tiene una menopausia menos de 40, antes de los 40 años, es decir, un fallo ovárico precoz, y en el que tenemos 2 años ya de menopausia asintomática. No obstante, esta mujer obviamente tiene que tener tratamiento porque está muy lejos, ¿no? De ese corte de edad de los 50 años, en los que más o menos es la media de la menopausia en España, 50-51,
y por tanto vamos a tener un deterioro claro de su salud ósea, de su salud cardiovascular, etcétera, por ese déficit estrogénico. Por tanto, tenemos que indicar claramente el tratamiento hormonal de la menopausia. Así que la 3 y la 4 la podemos descartar. Ahora estaría a ver si podemos mantenerla hasta los 50 años o si solo podemos usarla durante 5 años. En principio no habría problema en mantenerla hasta los 50 años, ¿vale? El antecedente familiar no nos debe modificar. Obviamente, a esta mujer tendremos que hacerle pruebas mamarias para ver que todo está ok, pero si os fijáis nos dice cuál es la siguiente, es la mejor recomendación si la exploración ginecológica y mamaria están dentro de la normalidad, es decir, asumiendo que la mama está bien, pues en principio y con sus controles ginecológicos, por supuesto, sería mantener el tratamiento hormonal hasta aproximadamente los 50 años. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a las preguntas de este MIR 2026. Estas son las opciones que yo considero correctas, que bueno, que en general me parece un examen que no ha sido complejo a nivel de ginecología y obstetricia y que, como veis, son conceptos que la mayoría de ellos salen en la consulta, o sea, la obstetricia son conceptos muy básicos los que nos han salido, además que repasamos muchísimo siempre en las clases, son conceptos clave todos ellos. En cuanto a la menopausia, ¿no? El fallo várico precoz, las amenorreas y la mama, bueno, pues igual son cuestiones del día a día, ¿no? El BIRATS es muy, muy sencillo, o sea, es una pregunta muy, muy sencilla. Y yo creo que en general son preguntas adecuadas para un examen MIR y que habiendo estudiado la especialidad, la asignatura y habiendo rotado, ¿no? Y habiendo prestado atención en las rotaciones, de la especialidad, pues la verdad es que se sacan muy bien. Así que nada, espero que os haya ido muy bien este MIR 2026, a los que lo habéis hecho. Espero que este vídeo os sirva a los que lo vais a hacer en el futuro y también a los estudiantes de medicina que os anime a ver que lo que estudiáis en el día a día, en las clases, lo que veis en las prácticas, pues tiene rendimiento para luego el examen MIR, que aunque no es lo más importante a nivel de conocimientos, ¿no? Porque al final de lo que se trata en medicina es de aprender y de saber medicina y de conocer, ¿no? No memorizar cosas, porque entonces luego el MIR resulta más sencillo. Al final el MIR también es importante, ¿no? Pues para conseguir esa plaza deseada en el futuro. Así que nada, espero, como digo, que os haya ido muy bien o que os vaya muy bien en el futuro a los que lo estéis preparando, si estáis viendo este vídeo para eso. Y nada, nos vemos con un vídeo similar para el MIR 2027. Un saludo y hasta la próxima.